Hola, hola, aquí estoy para seguir contándoles cómo fue nuestra travesía desde Cuba a los Estados Unidos. Hoy les contaré cómo fue nuestra salida de Surinam. Primero que nada les cuento que nosotros, como habíamos gastado todo el dinero que habíamos traído de Cuba, y habíamos comprado un carro, refrigerador, lavadora, ollas reina, fogones, batidora, de todos los electrodomésticos dentro de una casa, colchón y otras cosas. Nosotros no teníamos dinero para ir a Brasil. Pero entonces el que nos iba a cruzar para Brasil nos dijo que podíamos hacer negocio con el carro que teníamos y que así podíamos seguir nuestro viaje a Brasil. Él nos valoró el carro, nos dijo más o menos cuánto en el precio que él cogía el carro y nos sobraba un dinerito, pero él no nos iba a devolver el dinero. Entonces, en ese tiempo, unas amistades de Cuba llegaron, unas amistades de allá de Winnie, llegaron y decidieron también seguir para Brasil porque vieron que Brasil estaba un poco mejor que Surinam. Y entonces ya una de esas personas nos devolvió el dinero que nos sobraba del carro por los pasajes, es decir, que nos cambiaron el carro por 3 pasajes hacia Brasil. Si quieren saber cuánto nos costó el pasaje hasta Brasil, pregúntenme ahí en los comentarios. Y también aprovecho este momento para decirte que te suscribas a mi canal y que le des like si te gustó este video, que hoy voy a hablar sobre nuestra travesía de Surinam a Brasil. Bueno, les cuento que ya cuando acordamos todo eso de cambiar los pasajes por el carro, un día, 28 de junio de este año, nos llamaron que iba a salir el barco para llevarnos para Brasil. Entonces ya nos preparamos, nosotros dos, mi esposo, yo, y también los otros 2 matrimonios que iban a cruzar con nosotros, que ya los conocíamos de Cuba, iban a cruzar con nosotros hacia Brasil. Nos preparamos, nos fuimos en el carro y allí nos dijeron al lugar que teníamos que ir, nos enviaron la ubicación. Nos quedamos, esperamos allí. De allí mismo nosotros en el carro de nosotros nos transportamos a otro lugar que nos dijeron, no, ahora vayan a este lugar que nos llevaran, que nos dijeron que fueran. Allí cuando llegamos era un patio de una casa y nos dijeron, siéntense ahí, esperen ahí que ahora venimos a buscarlo. Cuando entramos había muchos cubanos. En realidad no eran tanto, pero eran más de 20 cubanos en un patio chiquitico así de una casita. Y nos sorprendimos a ver tantas personas ahí. Entonces todos comenzamos a hablar y todos teníamos el mismo destino, llegar a Brasil. Entonces como a las 2 o 3 horas nos vino a buscar el hombre encargado de ese viaje. Y entonces nos dijo, salgan de 2 en 2 y salimos y nos montaron en un contenedor cerrado. Este contenedor tenía una pequeña ventana como de 1 metro de largo y entraba el aire, pero era un contenedor cerrado con cubetas y cajas de pomos de agua. Y allí nos sentamos todos nosotros, éramos como 20 y las otras 5 personas que eran mujeres con niños y embarazadas y personas adultas y eso, se fueron en un carro. Entonces cuando nos metieron en el contenedor, nosotros ya no vimos nada más para afuera porque nosotros estamos en el final del contenedor y la ventana estaba al principio del contenedor en la parte de adelante. Entonces sí sentimos mucha presión adentro, había mucho calor, no sabíamos ni siquiera para dónde nos llevaban, porque todo lo que nosotros sabíamos es que íbamos a coger un barco para llegar a Brasil, para ir por la costa, por las aguas, y llegar desde Paramaribo hasta Belén. Pero nosotros no teníamos idea ni siquiera de cómo iba a ser la travesía. Luego que
terminó el viaje en el contenedor. Nos dejaron en un lugar allí, 1 hora esperamos a que nos dijeran qué teníamos que hacer. Allí estaban los niños, las personas, todos éramos cubanos. Y algunos empezamos allí a entablar una conversación y estábamos un poco preocupados porque ya desde que era de día estábamos en eso de montarnos en el barco y ya era de noche y no llegaba la hora de montarnos en la embarcación. Entonces ya nos avisaron, miren, nos dijeron, caminen para allá, apaguen los teléfonos, que no sé cuál era el lugar, ni tengo ni idea. Nos montaron en una embarcación, era un barco muy pequeñito, era un barco pesquero, un barco para 4 o 5 personas. Y allí nos montamos 25 cubanas y eran 5 brasileños los que iban allí a emprender un viaje que no teníamos ni idea de cuán largo iba a ser. La primera noche fue bien fea, mala. La pasamos realmente mal, no teníamos ni idea de que aquella embarcación se iba a mover tanto. Cuando cogió alta mar y era tan oscura la noche en alta mar, todos nos asustamos muchísimo, todos en general, hombres, mujeres y niños. Y algunas personas empezaron a vomitar. Así fue esa travesía durante 7 días en el mar abierto. En una ocasión venía una tormenta para arriba del barquito, la pasamos por abajo de la tormenta, estaba tronando, lloviendo. Recuerdo también que vimos los que estábamos afuera, había algunas personas que estaban en la cocina y otros estábamos afuera. Los que estábamos afuera vimos una aleta de un tiburón, lo recuerdo. También vimos delfines muy bonitos, como nadaban así, saltaban sobre encima del agua en alta mar. Y eran muy hermosos. También vimos una ballena que se viró boca arriba, una ballena blanca. Era como plateada, era muy clara y brillaba por el sol. Fue impresionante todo eso que vimos en alta mar. Un día sentimos muchísimo miedo porque el barquito se viraba de lado, se viraba para el lado derecho y había solo 3 salvavidas en el techo y éramos 30 personas, 25 cubanos y 5 brasileños. El capitán de la embarcación y otro brasileño se pusieron 2 de los 3 chalecos. Fíjense cómo se puso la cosa. Sentimos muchísimo miedo, las personas vomitando, las personas mareadas, muchos cubanos. Había una muchacha que estaba embarazada que se sentía muy mal. Muchas personas solamente se sentaron durante el viaje en 7 días. A veces se hacía muy difícil que esas personas comieran, no querían comer. En el caso de mi esposo y yo, estuvimos todo el viaje a base de Gravinol. Cada 4 horas nos tomábamos un gravinol, porque era insoportable el mareo que daba aquel barco. Era horroroso. Era un barco de 17 metros de largo por 2 metros de ancho. Ya se pueden imaginar cómo era ese barco. Aquí ahora les voy a mostrar un videito breve de esta travesía, cómo nos fue en aquel barco, para que vean cómo era aquella embarcación, para que vean brevemente cómo nos fue. A Brasil. Oye, ¿para dónde vamos? A Brasil. Brasil. Familia! Oye, ¿para dónde va? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Brasil! ¿A dónde tú vas? Mira que... Oye, pero... ¡Ancho! No, es tu escape que lo tiene luego. Oye, qué rico. Oye, ahora sí se puede jugar dama. Ahí tenemos Brasil.
¡Brasil! Pudieron ver en el videito que les dejé ahí. La embarcación era bien pequeña, era de madera, estábamos en alta mar y hacía muchísimo ruido, estábamos sordos. Las personas de la embarcación nos cocinaban 2 veces al día, comíamos arroz y algún tipo de carne y nos pudimos sostener. Por ejemplo, en el caso de mi esposo y yo y otras 2 parejas no nos pasó nada malo, ni siquiera vomitamos una vez, pero la gran mayoría sí vomitaba muchas veces. Era indescriptible lo que sentíamos. Se viraba mucho la embarcación, como ya les cuento, para el lado derecho. Gritábamos, yo en mi caso gritaba muchísimo y la mayoría de las personas que estaban allí gritaban porque parecía que nos íbamos a hundir. Estuvimos 6 días sin ver costa, sin ver tierra. Cuando vimos tierra, recuerdo que una de las muchachas, que era la mamá de un niño de 8 años, cubana, empezó a llorar. Aquello era a más no poder, porque ella dice que ella pensó que más nunca íbamos a ver tierra y era bien triste porque los días estaban nublados y entonces estaba bien feo el mar. Había mucho oleaje y estaba gris, no estaba azul. Era muy triste estar en aquel lugar. Parecía que nunca iba a terminar aquel viaje y que nos íbamos a morir allí. Muchas veces al día y sobre todo en la noche. Aquello era atemorizante. Pensaba que nos íbamos a morir ya. Fue bien difícil esa parte. Una de las partes más difíciles para mí. Fue horrible. Después, cuando estábamos llegando ya a aguas brasileñas, nos montaron en una lancha rápida. Aquella lancha tomó más de 100 kilómetros por hora, según mi parecer y el de mi esposo y de las personas que íbamos allí. Era muy rápido lo que iba. Parecía que cualquier persona iba a volarse para atrás y caerse. Y entonces ya nos dejaron en un lugar allí. No recuerdo dónde era ni nada. Simplemente recuerdo que fue muy traumatizante para mí. Recuerdo cómo los niños lloraban, vomitaban, pobrecito. Entonces ya esa lancha nos dejó allí en la orilla. Allí nos montaron en otro camión. Y ese camión nos dejó ya en Belén. Y en Belén allí nos dejaron al lado de un hotelito, que en el caso de nosotros nos hospedamos varios días allí. Otras personas siguieron su viaje hacia los Estados Unidos y otras personas siguieron su viaje hasta el sur de Brasil, que iban a sentarse allí. Y fue muy triste porque yo me sentía tan mareada, igual que mi esposo. Estuvimos 3 días que las cosas nos daban vueltas. La habitación nos daba vueltas, el escaparatico que había allí nos daba vueltas, las cosas. Nos levantábamos de la cama de la habitación y lo que sentíamos era que las cosas daban vueltas. Y fue bien traumatizante para nosotros. Pero como ven, ya estamos aquí mostrándole cómo fue nuestra travesía. Espero que les haya gustado este video de hoy. Y si tienes cualquier pregunta, no dudes en hacérmela ahí y dejármela en los comentarios. Como siempre te digo, como ya te dije, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Ahí toca la campanita para que cada vez que haga un video como este te llegue la notificación. Bueno, espero que les haya gustado mucho mi video. Hasta un próximo video. Chaito.